Días, están todos. Bien, ya está, estamos todos en línea. Buenos días a toda la comunidad científica latinoamericana. Esto es la red LASMAT, Red Latinoamericana de Física y Materia Condensada y Ciencias Materiales. El día de hoy tenemos la presencia del doctor, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Yoandris Bielsa de la Cruz. Él es cubano, original de Cuba, está haciendo un postdoctorado en el grupo del profesor Albino Aguiar en Recife, en la Universidad Federal de Pernambuco. Yoandris es especialista en modelamiento y teoría de los superconductores de high density superconductor. Entonces, posta a Yoandri para que empiece su presentación. Yoandri, buenos días. Puedes empezar Eh, a compartir tu pantalla buenos y empezar tu días, presentación. buenos días, Deja, a ver si pegó. Sí, todo bien. Entonces, deja ver, debo colocar aquí en forma de visualizar, ¿no? PowerPoint. Sí, ahí en el más y menos, donde está el signo más y menos en el centro superior, Ah, porque estás en PDF, está, ¿no? sí, Ahí, en el acá. centro. Ahí más, ponle más. O ahí también. Sigue, sigue. Ah, pronto. Yo acho que ya, ¿no? Sí, todo bien, puedes empezar. Aunque está un poco muy abajo. Ya, perfecto, sí, puedes empezar. Espera ahí, deja. Ah, ¿está todo bien? Sí se puede ver. En mi caso tendría que... Ok, bueno. Estoy online, está el PDF, se está observando y me están escuchando bien. Sí, estamos en línea también, ya puedes empezar Ok, todo. Te ve perfecto. toda la comunidad latinoamericana. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación que se me hace para presentar mi trabajo de investigación. Eh, bueno, lo que quiero presentarle a ustedes en el día de hoy trátase de una investigación que ya llevo más de 10 años y tiene que ver con un modelamiento teórico para explicar propiedades físicas de superconductores de alta temperatura crítica. El tema que propongo hoy abordar es Mean Field Approach en High TC Superconductor. Una idea de mostrar a ustedes cómo fue introducido en la literatura un modelo de campo medio de primeros principios para describir propiedades de los cupratos superconductores. Eh, Algo que, es decir, hace mucho tiempo era difícil. Es decir, hace 10 años cuando me incorporé a estudiar este tipo de materiales y en definitiva hacer modelaje en teórica para describir las propiedades físicas. Eh, bueno, era difícil comprender de cómo propiedades es decir, que tienen que ver con propiedades exóticas de los superconductores a temperatura crítica, cómo era que estaba inmerso dentro también una aproximación de campo medio. Y bueno, yo me di a la tarea de aplicar el ejercicio, ¿no? En un modelo teórico eh, orientado por Alejandro Cao Montes de Oca, quien fue mi orientador en la licenciatura en La Habana, en Cuba, en la Universidad de La Habana, donde yo comencé mis estudios, ¿no? En la materia condensada. Y por ahí él me introdució en ese modelo teórico y bueno,
yo fui, a partir de las ideas que ya él tenía en su momento, publicada inclusive con colaboradores de él, yo me di a la tarea de integralizar aquellas ideas y que encontraron unos resultados muy significativamente buenos en mi tesis de doctorado. Entonces, la idea ahora en esta presentación es sí básicamente tener una comprensión de cómo a lo largo de más de 15 años, inclusive, es decir, antes de yo incorporarme a esta investigación, años anteriores ya estaban haciendo un tratamiento Alejandro Cao y colaboradores con eh, esa formulación teórica y cómo fue introducida esa forma de aproximación de campo medio en primeros principios, de cálculo en primeros principios para describir como tal las propiedades manifiestas en superconductor de temperatura crítica. Entonces, mi abordaje va a ser simplemente eso, abordar el modelo y como tal ver los resultados que me llevaron, los resultados y ver cómo todo un camino de investigación me llevó a los resultados míos de la tesis de doctorado. Entonces, primeramente quiero presentarles los colaboradores actuales míos. Trátase, como ya les comenté, de Alejandro Cabo Montes de Oca, quien me introdució y me orientó en esta tarea, de la cual le voy a presentar los resultados, y José Albino Olivera de Aguiar, profesor del Departamento de Física de la Universidad Federal de Pernambuco, que ya tengo 2 años en colaboraciones con él y que, bueno, él se unió, nos unimos en la idea de hacer una extensión a este modelo que venía abordando con Alejandro y hacer una extensión en continuar, ¿no? En buscar las propiedades, continuar a integralizar esas ideas y, en definitiva, describir propiedades físicas de los superconductores de alta temperatura crítica. Entonces, brevemente le paso a comentar lo que abordaré en esta palestra. A manera introductoria, les mencionaré propiedades básicas y fundamentales de los superconductores de alta temperatura crítica. Posteriormente, ya me introduciré en el modelo teórico que quiero como tal argumentar aquí entre ustedes y posteriormente decir una vez presentado ese modelo teórico, el método solución que fue aplicado para el modelo en cuestión, los resultados posteriormente que se obtienen y también iré argumentar, ¿no?, de cómo un estudio experimental reciente hace como tal ya es compatible, ¿no?, con los resultados teóricos que yo tuve en mi tesis de doctorado. Y finalmente abordaré las conclusiones. Bueno, materiales superconductores de alta temperatura crítica fue un hecho revolucionario, descubierto en el año 1986 por Bernoulli y Müller, ¿no? En la época fue algo significativamente revolucionario para el área de superconductividad, pues se estaba descubriendo como tal una composición basada en cobre, como tal en cupratos, cobre, en camadas cobre-oxígeno, ¿eh? Que esa composición como tal hacía levantar la temperatura crítica, es decir, se encontraba superconductividad a baja temperatura. Sin embargo, la temperatura crítica superconductora era aún mayor que los superconductores convencionales que se conocían en el momento. Entonces, ellos dos, como tal, encontraron que en una composición, ellos intentaron buscar una composición química donde la interacción como tal, electrón y fono, en esa composición diera un aumento, ¿no?, en la temperatura crítica superconductora. Primeramente, ellos estaban procurando un material superconductor
por una composición diferente a la que se conocía, y después como intentaron buscar algo específico como que para que la interacción ese electrón-fono sea suficientemente fuerte como para levantar la temperatura crítica superconductora. Y lo encontraron, y fue un hecho realmente novedoso, revolucionario para la época, año 1986, que posteriormente en el año 1987 le valió a ellos el premio Nobel eh, de física, ¿no? Por esa descubierta significativa. Bueno, a modo de ejemplo aquí le muestro dos estructuras de cristales de cuprato superconductores. En el caso basado en es decir, son básicamente estas estructuras de cristal tienen, en el caso aquí, este material es usado en el dopaje con electrones, es decir, se observa cómo este tipo de material en el dopaje con electrones alcanza superconductividad en cierto dominio de dopaje y a baja temperatura. Igual este en el dopaje con huecos, alcanza también en cierto dominio de dopaje y baja temperatura superconductividad. Eh, son superconductores de cuprato, es decir, baseados en estructura de camadas cobre-oxígeno. Por aquí podemos ver de esa estructura ortorrómbica, es decir, ellos en definitiva comparten una estructura común ortorrómbica. Sin embargo, la diferencia entre estos compuestos en definitiva aquí es que este de acá no tiene como tal el oxígeno, ¿no? Apical, este que aparece aquí para el caso de lantano. Más, en definitiva, ellos comparten igual estructura cobre-oxígeno. Es decir, es similar a esa estructura cobre-oxígeno, camada cobre-oxígeno, que, que es donde en definitiva las propiedades superconductoras y exóticas como tal de los cupratos superconductores es, como tal existen, ¿no? Sobre esas camadas. Entonces, mi modelo teórico básicamente es un modelo bidimensional que abarca como tal esas camadas cobre-oxígeno. Y bueno, yo hice como tal un abordaje que vamos a ver posteriormente, donde básicamente eh, las propiedades que yo obtengo es compatible con el dopaje con electrones y el dopaje con huecos. Eh, Vamos a ver eso más adelante, más la idea aquí fundamental que quisiera mostrar para ustedes que las camadas como tal cobre-oxígeno son las mismas y en definitiva, es decir, un estado como tal fundamental debe existir de igual para esos dos compuestos, eh, aun cuando no están dopados, ¿ok? Simplemente por ellos compartir igual camada cobre-oxígeno en estructura, ¿no? Y estamos hablando de propiedades básicamente basadas en esa estructura bidimensional cobre-oxígeno. Entonces, es un diagrama de fase común de los cupratos superconductores. En el caso, vemos que son, es decir, estos superconductores no convencionales tienen propiedades realmente bien diferentes de los convencionales, ¿eh? Valga la redundancia. Por ejemplo, se observa que estos materiales como tal tienen una característica que es el hecho de tener sobre los sitios cobre una repulsión de Coulomb muy fuerte. Entonces, el hecho de que eh, aún todavía en esa camada cobre-oxígeno, cada célula unitaria como tal comparte solamente, es decir, cada célula unitaria tiene un número impar de electrones. Entonces, es de esperar que esos materiales en definitiva sean metálicos, por el hecho eh, de ser, es decir, como tienen un número impar de electrones, que sobre esa camada ellos consigan movilizarse y en definitiva crear un estado metálico. Sin embargo, la propia repulsión fuerte de Coulomb en los sitios cobre es lo que hace un constraint de como tal crear un estado aislante.
ese estado aislante está también, por ejemplo, aquí estamos observando, ¿no? Como en el dopaje, aquí a concentración de dopaje, tanto de electrones como huecos, existe ese estado isolante y donde también aparece una forma antiferromagnética, es decir, una fase antiferromagnética. Esa fase antiferromagnética, posteriormente la iré a abordar con usted, ah, es usual de como tal el movimiento propiamente de los electrones o básicamente el movimiento virtual de los electrones más próximos entre sí, que como tal ellos se articulan para tener esa como tal configuración antiferromagnética. Y bueno, en definitiva, ese aquí, ah, ese diagrama de fase, podemos observar como, por ejemplo, en el lantano, estroncio, cobre, oxígeno, a medida que dopamos con huecos, ese antiferromagnetismo de longo alcance, de largo alcance, se pierde en un alrededor de 0,03 de concentración de huecos. Y luego aquí se observa, aparece una fase de spin glass y para posteriormente entrar en la consecuencia del dopaje, continuar el dopaje, se entra en una fase superconductora. Igual aquí existe un antiferromagnetismo todavía debido en el dopaje con electrones, ¿no? El antiferromagnetismo aquí es más robusto aún que en el dopaje con hueco. Y bueno, se pierde todavía una concentración de electrones mayor, donde ya entra posterior a esa pérdida de longo alcance del antiferromagnetismo, se entra en el estado correlacional de superconductores, ¿no? Y bueno, es realmente algo, mucha información realmente relevante aquí en este diagrama de fase, como por ejemplo, se ve aquí un régimen de pseudogap. Ese régimen de pseudogap es incomprendido en la bibliografía. eh, yo creo que ya a día de hoy es una aceptación más prudente, ¿no? De lo que puede hacer debido básicamente a la física de Mott, esa de alta repulsión de Coulomb de los electrones en los sitios cobre, ¿no? Pero es decir, es algo realmente que yo en mi tesis de doctorado lo caractericé a través del modelo teórico eh, y bueno, posteriormente yo abordaré más específicamente en definir ese pseudogas. Pero sin embargo es algo que, es decir, es como tal una curva y un estado como tal no normal, es decir, que no existe como tal, no existía en los materiales normales, solamente en la base de cobre, en la base de cupratos, ¿no? Y bueno, se ve que es un estado que existe aún en el régimen de dopaje y, por ejemplo, baja temperatura o temperatura, ¿no? Y hasta, por ejemplo, hasta alcanzar, por ejemplo, en la temperatura cero, todavía una criticalidad aquí, que como tal es una criticalidad cuántica, que pasaremos a abordar más adelante. Y bueno, este diagrama de fase tiene también propiedades muy en común aquí en esta fase normal, donde por ejemplo se observa que la resistividad es lineal en la temperatura, el coeficiente HAL aún depende de la temperatura. Entonces, son propiedades realmente muy ricas y todavía incomprensibles de una forma, ya fue abordado realmente mucho en la bibliografía, en estudio experimental y teórico, sin embargo, todavía definirlo a partir de una forma básica, consistente, todavía queda para como en idea de argumentos bien sólidos, todavía no es concebida como tal dentro de la comunidad, ¿no? Y bueno, yo básicamente mi estudio se basa en el tratamiento de cómo definir este estado pseudogas y a partir de ahí fue un tratamiento que, como le comenté anteriormente, fue en una aproximación de campo medio, iniciada ya hace mucho tiempo atrás. Y, y bueno, eh, eh, es decir, es decir, me parece que es realmente muy significante el hecho de que inclusive estudios experimentales a día de hoy como tal también apoyan, ¿no? Como tal, eh, esa descubierta hecha por mí en mi tesis de doctorado, ¿no? De la caracterización de ese estado. Y bueno, ah,
yo creo que sería lo más básico para poder comprender las propiedades de los superconductores de alta temperatura crítica a partir de ese estado básico y comprender cómo en una aproximación de campo medio es posible describir ese estado de ciudad y a partir de ahí, sí los modelos posteriores que teóricos se podrían implementar tienen que pasar por ese abordaje de campo medio que es en definitiva un estado de la materia que existe en los cupratos superconductores. Eh, bueno, el modelo teórico que les vengo a presentar como tal fue iniciado ya hace hace unos 15 años. Bueno, aquí tenemos la primera publicación de Alejandro Cao Montes de Oca y Alejandro Cao de Bisset, donde ellos hicieron ese tratamiento, introducieron en la bibliografía, en la literatura como tal, ese modelo teórico de campo medio basado en cálculo de primeros principios. Y bueno, ellos hicieron como tal una quebra de simetría en la base de estado utilizada por ellos, ¿no? Se observaba como tal sobre la base de estado que ellos eh, como tal introdujeron, había una quebra de simetría espontánea, ¿no? Esa quebra de simetría es la que definitivamente resultó en observar un gap isolante eh, que para las bandas, en el caso de un hamiltoniano de una banda, ¿no? Entonces, fue muy relevante, realmente muy significativo ellos ya haber introducido ese modelo teórico con una base de estado en una aproximación de campo medio Hartree-Fock y con quebra de simetría de traslación, ¿eh? Que en definitiva fue lo que resultó en estos resultados que le muestro a usted acá del trabajo de ellos. Bueno, primeramente, aquí, por ejemplo, estamos observando una banda de Matei que fue obtenida por cálculo de Matei, donde ellos observan que en el caso del lantano, cobre, oxígeno, la última banda está semipreenchida. Podemos ver aquí el nivel de Fermi, cómo pasa en la media, ¿no? Y entonces, es decir, está semi-preenchida, ocupada, ¿no? Esa banda aquí como tal se observa que es un estado metálico, ¿no? Porque en definitiva está pasando acá el nivel de Fermi en una región nodal, está pasando acá por ¿no? En la parte superior, bien rasa, y aquí en otra parte de región, acá nodal, como tal nivel de Fermi eh, pasa por la mitad, ¿no? Entonces es como tal una banda semipreenchida donde sí claramente se puede considerar que es un estado metálico. Ese estado metálico es el que ellos aquí obtienen todavía sin quebrar la simetría de traslación, aquí en el modelo teórico que ellos hacen, y ellos, es decir, la superficie de Fermi como tal pasa acá, ¿no? Es esta acá, y se tiene acá una banda semi ocupada, ¿no? Es decir, la superficie de Fermi pasaría para acá, estaría ocupada acá, y para acá estaría vacía. Entonces, en definitiva, es esa banda que ellos ejemplifican aquí, esa banda aquí es como tal, esa banda. Y que es la que muestran acá. Entonces, ellos como tal lo que hacen una quebra de simetría de traslación al ellos observar que, es decir, en esa red aquí cuadrada como tal hay eh, eh, no, los estados uniparticulares como tal aquí desde los electrones que están en los sitios cobre son degenerados, sin embargo ellos tienen spin opuesto, ¿no? Y ellos tratan de abordar soluciones de campo medio, ¿no? Es decir, debido al sitio del electrón, pero sin embargo yendo a través de una subred que en definitiva tenga igual magnetización. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo esa subred tiene aquí igual magnetización opuesta a esta subred acá. Entonces ellos hacen introducen esa base de estado de campo medio a trifó, pero todavía quebrando esa simetría de traslación y a partir de ahí donde ellos ya observan un gap que se abre. Entonces, en definitiva, aquí donde está una base de estado que pasa por la red completa, ¿no?
Aquí es donde la zona de Brillouin, esta base de estado está incorporada a la zona de Brillouin completa. Aquí ellos entonces introducen una base de estado que es sobre la subred y ellos hacen una caracterización aquí para una zona de Brillouin reducida. Y en definitiva trátase de, es decir, la misma fenomenología, es decir, la misma, solo que, es decir, la misma fenomenología de obtener una banda semiprensida, sin embargo, en base de estado diferente. Aquí es una base que quiero la simetría de traslación y se abre ese gap. Aquí, por ejemplo, la banda, los estados ocupados estarán acá y los estados no ocupados acá. Y hay un gap como tal que se abre, un gap de transferencia de carga. Entonces, eso fue realmente novedoso en el momento, ya introducir una base de estado que abre ese gap para transferencia de carga. Y bueno, posteriormente, ellos dos, en colaboración con Víctor Manuel Martínez, hicieron una introducción del dopaje a ese modelo teórico y ellos intentaban en este artículo de una forma descriptiva general cómo sería el abordaje de la criticalidad cuántica que se observaba en bajo del domo superconductor, es decir, how the insulator and pseudo gap states coalesce beneath the superconductor dome. Es decir, ellos encuentran que ese estado aislante y un estado de pseudogás, los dos iban a coalescer bajo de un domo superconductor. Que ese domo que como tal, ese régimen se encontraría bajo el domo del superconductor, se encontraría en el dopaje. Y es eso aquí lo que ellos hacen, en definitiva. Aquí se observa, por ejemplo, cómo en la medida que ellos van dopando con buracos, con huecos, esas bandas, ¿no? A medida que van creciendo los huecos, ¿no? En el dopaje, un gas como tal para transferencia de carga iba disminuyendo y hasta que alrededor de un 0,21 concentración de alrededor de 0,2 concentración de hueco se cerraba, ¿no? Y es decir, ellos como tal asociaban esa criticalidad cuántica que se alcanzaba en el dopaje con hueco, lo asociaban a ese estado propiamente definido por ellos, donde inicialmente a dopaje cero existía un estado aislante antiferromagnético y que en el dopaje alrededor de 0,2 concentración de hueco es un estado paramagnético donde ya se cerraba el gap. Y ellos asociaban también que mencionaban, ¿no? De forma general que había una superficie de Fermi que caracterizaba esas bandas y que tomaba una connotación diferente en esa criticalidad cuántica, 0,2, aquí para C, aquí por ejemplo, donde como tal la superficie de Fermi iba a tomar como tal una caracterización diferente en esa criticalidad cuántica. Y bueno, ellos asociaban que como tal el estado aislante del gap se perdía en esa criticalidad cuántica y el estado de pseudogas asociado también a a la estructura diferente de la superficie de Fermi, también como tal, esos dos estados como tal encontraban un significado físico ahí en esa criticalidad cuántica, ¿no? Donde se cerraba como tal el gas de transferencia de carga y la estructura de superficie de Fermi tomaba una configuración bien diferente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo arcos de Fermi y aquí ya estaba viendo que ya es una configuración donde es una forma más cuadrada, ¿no? En la medida en que los huecos se iban incorporando aquí, ¿no? Y en la medida que iban aumentando los huecos, ya la estructura de Fermi iba como tal cambiando. Entonces, es decir, a modo general, son esos dos trabajos fueron realmente muy significativos en el modelo teórico y por el abordaje que ellos hacen de ya introducir un estado isolante, de hablar de un estado de pseudogás, de todavía eh, asociar esos estados de pseudogás a una forma de superficie de Fermi algo diferente, es decir, que como tal tenía una forma particular, ¿no? Y que en la criticalidad cuántica se observaba una diferencia ahí en estructura. Y bueno, yo posteriormente me incorporé a la colaboración con Alejandro y yo lo que hice fue optimizar como tal los parámetros de aquel modelo, ¿no? Y eso fue allá en el año 2014, donde también publicamos este trabajo en la Revista Cubana de Física, que esto fue un trabajo basado en mi tesis de licenciatura. Y bueno, yo lo que hice fue optimizar ese modelo en los parámetros que ya ellos habían introducido.
en la base de estado propiamente también que ellos habían trabajado. Y eh, yo tuve como tal, es decir, esa banda de Mateis, que ya había la banda metálica que había tenido, ellos habían tenido anteriormente, y el estado aislante, yo lo como tal la trabajé y lo que hice optimizar en definitiva se observa que esa banda de Matei tiene un alrededor de 3.8 electronvoltios, esa largura, y que el estado isolante es de alrededor de 2 electronvoltios. Entonces yo fijé ese, como tal esos dos estados en esa base de estado de ellos, es decir, esos parámetros en esa base de estado de ellos. Y yo me propuse también a hacer ese estudio que también ellos habían introducido del dopaje con hueco de las bandas. Y yo tuve una superficie de Fermi que realmente fue una característica muy buena en el momento, porque, bueno, ya yo vía como una forma más realista de la estructura de la superficie de Fermi se observaba en ese dopaje con hueco. Donde los arcos de Fermi aquí, a la medida que los electrones van ocupando acá, los arcos se van formando arcos de Fermi, hasta ellos llegar aquí, ¿no? En la medida que la concentración de huecos aumenta, llegaran aquí a esta forma estructural que después viraba una forma cuadrática, ¿no? Más o menos cuadrática y bueno, y se continuaba el dopaje y ya se observaba esa forma ya cuadrática para dopaje mayor. Sin embargo, es decir, ya yo habiendo optimizado aquella base de estado en los parámetros que introducía el modelo, nosotros observamos que alrededor de 0.1 concentración de hueco es que existía la transformación de la superficie de Fermi. Lo que no era eh, correspondiente con lo que se había obtenido con lo que se sabía con lo que experimentalmente está ya justificado, que se sabe que esa transformación de la superficie de Fermi ocurre en alrededor 0.2 concentración de hueco. Y bueno, yo lo tenía para 0.1 y ya ahí Alejandro y yo percibimos como tal de que una mejor modelo se podía introducir de tal forma de eh, mejorar esa estructura de Fermi. Nosotros concebimos eso a esa altura y bueno, ya nos estábamos aproximando bastante bien a cómo el modelo podría evoluir con el dopaje en cuanto a, la, al- a lo que ellos habían introducido anteriormente del gap para la transferencia de carga con miriada variable y cómo ya yo obtenía una estructura de Fermi que era más realista, ¿no? Con el estado, con lo que se observa experimentalmente. Y por ahí ya veíamos que una mejora estructural, ¿no? De esa superficie de Fermi era necesaria, por lo que un parámetro todavía analizar pudiera haber sido relevante para introducir en el modelo y en definitiva caracterizar mejor, ¿no? Como tal, las propiedades que estamos, físicas que estamos buscando definir, ¿no? Todas estas ideas que yo abordé aquí fueron básicamente orientadas por Alejandro Cabo Montes de Oca en ese trabajo mío. Es decir, es un trabajo que ya él había abordado ampliamente eh, anteriormente con sus colaboradores y que yo después básicamente tomé esas ideas, en mi trabajo de licenciatura, las organicé en la base de estado propiamente de ello y ahí obtuve una descripción un poco más mejor entendible, ¿no? Del modelo. Y a partir de ahí ya sí fue muy interesante ya ver que, es decir, se podría hacer mejoras, que estábamos nos aproximando a la descripción experimental y que se podía hacer mejoras sustanciales en el modelo para, como tal, obtener las propiedades físicas. Más que estábamos en un camino, más en el momento en ese año 2014 estábamos en un camino realmente apropiado para poder describir las propiedades físicas que nos proponíamos, ¿no? Entonces, todas esas ideas yo las integralicé en mi curso de posgraduación aquí en la Universidad Federal de Pernambuco y encontraron como tal el resultado completo en mi tesis de doctorado. Ahí mi tesis de doctorado fue estado C2 en cupratos superconductores y ah, eh, vamos a ver. En esa tesis de doctorado yo como tal propongo, me baso también en ese modelo de tratamiento de campo medio, solo que propongo un hamiltoniano algo particular, bien diferente, y que a mí en ese momento me parecía
coherente, ¿no? Con las propiedades, lo que estábamos buscando, todas las ideas que se habían introducido por ello, lo que todavía se conocía de los comparatos superconductores por medio del estudio experimental, todo. Y entonces yo, es decir, todavía era relevante, inclusive el hecho de que estábamos a esa altura, cuando Alejandro y sus colaboradores introducieron el modelo teórico en la literatura, ellos todavía trataban con que las propiedades físicas que podrían ser descritas era a través de un hamiltoniano de una banda. Y en ese momento era muy discutible en la bibliografía de cómo habiendo en la celda unitaria, es decir, cobre y oxígeno, eran como tal dos niveles de energía diferentes, ¿no? Y deberían ser caracterizados todavía a través de un modelo de tres bandas. Y todavía, es decir, fue realmente revolucionario todavía nosotros insistir en esa idea introducida de modelo de una banda donde se tenía aquel estado aislante y a partir de ahí se discutía el dopaje y para ver una criticalidad cuántica. Pero bueno, entonces yo me estabilicé en ese abordaje, ¿no? Y introduje este hamiltoniano, donde básicamente yo introduzco los parámetros, un hamiltoniano de Hoover, ¿no? Donde hay repulsión de Coulomb en el sitio. Este término es para la transferencia de carga entre sitios más próximos. Aquí como tal es un término de C2A que tiene periodicidad sobre la subred. Y bueno, hay un término de Shen aquí que como tal establece es esta forma que yo adquirí, que como tal un coupling efectivo del spin del electrón, que es como tal un parámetro que también se introduce en esta forma, ¿no? Y es básicamente por esa interacción de primeros vecinos que está viendo a través de la transferencia de carga entre los electrones de sitio vecino, ¿no? Y como tal, también ese término como tal de coupling tiene es decir, toma también en cuenta la repulsión de Coulomb en el sitio, ¿cierto? Entonces, para mí, ah, era en ese momento válido el hecho de que todavía estábamos en ese marco de una banda donde había una transferencia de carga entre sitios vecinos bien próximos, donde a diferencia de la base de estado que ellos introducían anteriormente, donde todavía era una base de estado que iba por toda la red y donde ellos todavía hablaban de un screening que podría todavía eh, eh, apantallar el campo medio y en definitiva llegar a esa criticalidad cuántica. Yo me basé básicamente en que en las propiedades de Mott, en definitiva de repulsión de Coulomb Monsai, bien fuerte en el sitio cobre y que en definitiva los dopantes, esos dopantes ya sea por hueco o electrones, eran como tal los portadores de carga y todavía esa física se observaba, es decir, además de existir ahí en el dopaje cero, ese estado de Mott como tal había una recurrencia ya en el dopaje, ¿no? Es decir, se manifestaba todavía hasta la criticalidad cuántica. Y entonces, Alejandro y yo todavía concebimos eso, de que eso era, de que la física estaba por ahí, la fenomenología, y por eso es que traducimos en este hamiltoniano tan simples, ¿no? Donde solo incorporaba transferencia de carga, repulsión de Coulomb, un término de Pseudogá que pasaremos ahora a discutir, y como tal ese coupling de electrones de spin de electrones, ¿eh? Entonces, básicamente la base de estado mía fue muy simple, como tal. Es decir, ya vimos acá que la base de estado pasa por como tal su red, es una base que rompe la simetría de traslación, y donde la densidad, como tal, la base de estado acá que yo tomo es una forma gaussiana, bien simple, donde hay una forma cuadrática, es decir, gaussiana, ¿no? Donde que como tal es respondería, ¿no? Como tal a una distribución de carga, ¿no? Del electrón situado en los sitios cobre, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí se calcula la repulsión de Coulomb, esta que yo introduzco allá. Vean que es una repulsión de Coulomb en el sitio, dado por la densidad de electrones que hay ahí en el sitio, y es algo diferente de cómo es decir, esta forma de chain, efectiva de chain de spin de electrones. Una forma así fue inicialmente introducida por eh, Anderson, donde él tomaba en cuenta que esa repulsión de Coulomb es bien más mayor que la transferencia de carga como para que a través de una aproximación él obtuviese ese chain. Sin embargo, yo voy todavía mi aproximación es todavía diferente, donde yo sí tomo en cuenta que dentro del régimen de campo medio se obtiene esa estructura
todavía a justificar por medio del modelo, como veremos posteriormente, pero que sí se tenía esa estructura y era básicamente a través de un hub, esa transferencia de carga, tiene un término cuadrado aquí por la transferencia de carga como tal virtual de dos electrones de se encontraren y voltaren, ¿eh? Y aquí un término de repulsión de Coulomb que como tal va a obedecer, ese término de repulsión de Coulomb significativamente va a obedecer a la densidad de carga en el sitio. Es decir, en los sitios como tal de la célula unitaria, una densidad de carga en esa célula unitaria que básicamente va a ser, esa densidad de carga va a ser variada a través de la introducción, ¿no? de huecos dopantes o electrones dopantes. Entonces, el método fue básicamente al anterior, en donde se hacía una quebra de simetría de traslación, se tomaba en cuenta sobre esa base de estado la zona de Brillouin reducida, ¿no? Que esa zona de Brillouin reducida como tal es para, por ejemplo, si aquí estamos tomando los vectores unitarios de la sublati, es como tal, crean una área duplamente mayor que los vectores unitarios de la lati completa, de la red completa. Entonces, como tal, la zona de Brillouin, la transformación, es que aquí es una área mitad, ¿no? De la zona de Brillouin completa. Y esta es la área donde vamos a, como tal, a, eh, a presentar las bandas, ¿no? Y donde existen, para ubicarnos, dos puntos importantes. Un sentido nodal que incorpora el centro con la parte de nodo, porque aquí como tal existen los sitios cobre, ¿no? Entonces, es decir, en esta forma direccional así se habla de sitio nodal y en esta forma así, ¿no? De zona antinodal. Es para ubicarnos más adelante en la estructura de banda. Y bueno, este fue el Hamiltoniano después de una aproximación Hartree-Fock. Este fue el resultado, es decir, ¿no? La aproximación de Hartree-Fock que tuve. Y básicamente es una estructura, ahí se observa, ¿no? De campo medio, donde existe la transferencia de carga, donde existe un término acá de pseudo con simetría sobre la subred, donde existe la repulsión de Coulomb en el sitio, donde existe ese change, que va a tener como tal una forma para el caso de los sitios, ¿no? Aquí, ¿no? En cuanto a la probabilidad del electrón ocupar el sitio y básicamente también va a tener debido a la transferencia esa de carga que va a existir, ¿no? Entre dos sitios y contiguos, ¿no? Bien próximos. Ahí va a existir entonces como tal, esa estructura aquí en definitiva va a mudar, eh, va a ser una caracterización de cómo iría a mudar la magnetización, ¿no? En ese sitio que como tal, por el sitio, ¿no? Del cobre, ¿no? Donde se está como tal tomando la aproximación para caracterizar esa energía del electrón, ¿eh? Entonces, eh, para mí está, es decir, en ese momento ya el hecho de obtener esa forma así, ya era, justificaba, ¿no? Aquellas ideas que ya mucho tiempo atrás, en el inicio. Y bueno, ahora era, el caso estaba en introducir los parámetros del modelo teórico y ver qué es lo que resultaba, ¿no? Si a través de ese Hamiltoniano, básicamente parámetros, después de haberlos introducidos ahí, cómo es que se observaba la estructura de banda y qué es lo que iría, qué es lo que iría en definitiva, existiendo aquí, por ejemplo, ¿no? Para la transferencia de carga, para una, como tal acá, simetría sobre la red, y esta aquí que aparece también, propiamente también de spin, de contiguo, ¿no? Que va a tener ese término así, como tal, eh, debido a las condiciones de contorno periódica. Entonces, básicamente, Hartree-Fock, la aproximación de Hartree-Fock fue básicamente hacer una transformada de Fourier, validando, ¿no? Las condiciones de contorno en esa célula bidimensional, ¿no? Y obtener esa transformada en esa aproximación Hartree-Fock y obtener el Hamiltoniano en definitiva. Esta es la diagonalización que queríamos hacer, ¿no?
sobre el hamiltoniano, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. En definitiva, cuando yo introducí los parámetros, ¿no? Fue una aproximación excelente, fue una aproximación eh, magnífica, en el sentido de que yo usé una red, todavía trabajo usando una red de 20 por usaba anteriormente. Para el parámetro este aquí se sabe que es en el lantano cobre silicio, este material acá, fue el que yo me propuse, como el que allá anteriormente se estaba proponiendo eh, eh, abordar, ¿no? Y como tal optimizar los parámetros. Se sabe que la constante de red es 3.8 antros. Y bueno, ahí se sabe también que para esa fase, ¿no? Ese compuesto en definitiva tiene así, sin dopaje, tiene esa permitividad. De Mateis. Mauro, abre teu Bueno, microfone. ¿hoy? Está congelada. Uma pergunta. O pseudogap 101 milieletronvolts é a temperatura zero? Luiz, eu acho que o Yondri está com problema. É, você tem como se conectar com ele via outro meio? Sí, voy a tratar de conectar ahora, un momentinho. Mandar un chat. Aparentemente hay problemas con La con la conexión. Wi-Fi de él, pero que se conecte pronto. Estoy conectando con él ahora. ¿Aló? Sí, sí, puedes continuar, Joandri, compartir tu pantalla. Creo que tienes la red un poco mal, el Wi-Fi. ¿Los escuchas? Joandris. Voy a contactar con Joandri entonces por WhatsApp. Acabo de conectar con Joandri. Él tiene problemas con la red, está reiniciando su computador y su Wi-Fi. Entonces, al público que nos sigue, por favor, justo en la parte de experimentación o la parte de resultados, ir dejando sus preguntas. Al final de la palestra de Joandris, vamos a pasar a transmitir las preguntas del público también. Eh, aquí en Recife
experto de la universidad, no tenemos buena conexión a Wi-Fi. Yo mismo no tengo buena conexión a Wi-Fi tampoco. Entonces, esperemos un momento que se conecte Joandris y para que continúe su palestra, ¿ok? Sí, Joandris menciona que ya se está conectando. Por favor, con paciencia al público. Ya están ya empezando a hacer preguntas. Por ejemplo, Ángel dice, ¿qué significa la parte del hamiltoniano NI, NJ? Entonces, al público que nos sigue puede ir dejando sus preguntas. El palestrante tuvo que salir, ya se está conectando para que continúe. Justamente se había quedado en la parte de resultados. Ya se acaba de conectar Joandris y Joandris, ya puedes empezar a continuar con tu presentación, por favor. Comparte tu pantalla y perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, creo que quedó en esta diapositiva. Tu micrófono, sí, tu micrófono, Joandris. Ok, ¿pronto? Sí, ya está todo. Muy bien. Ok, Continúa. ok. Disculpen la interrupción. Bueno, yo creo que había quedado en esta diapositiva. Bueno, aquí está la estructura de banda, que definitivamente obtuve con los parámetros optimizados, ¿no? Unos parámetros que ya eran básicamente a través del estudio experimental ya se conocían que esos parámetros existían y tienen un valor específico y yo lo introduje en mi modelo y dieron como resultado esta banda para 2 electron volt de gap para transferencia de carga y un pseudo gap aquí de 100 milielectron voltios. Entonces, eh, ya el hecho de que esos parámetros introducidos en el modelo como tal caracterizaba, ya fijaba básicamente un estado antiferromagnético aislante de ese material acá, básicamente tal y cual como se observaba en el estudio experimental de 2 electronvoltios. Y se observaba también aquí una estructura de pseudo con un alrededor de 100 electronvoltios. Entonces, era todo ya realmente, es significativo, ¿no? El hecho de que ya estaba como tal optimizado, ¿no? Los parámetros, el modelo como tal. Y bueno, yo me propuse a partir de ahí dopar con hueco esa banda y ver cómo era evolucionaba la estructura de superficie de Fermi. Bueno, comencé a dopar y bueno, en la misma estructura característica anterior de los arcos de Fermi aparecían con el dopaje de hueco y se observaba que aquí en alrededor 0.2, que era como tal en el estudio experimental se observaba como tal una transformación en la superficie de Fermi. Entonces, básicamente ese estado este estado acá, que yo en definitiva eh, a partir del hamiltoniano, la base de estados atrifoides y los parámetros introducidos en el modelo, por medio de los primeros principios ya yo estaba como tal, estaba definiendo un estado eh, eh, para este compuesto a cero dopaje y como también él guardaba acá una concentración de huecos de alrededor 0.2 para perder como tal la estructura de Fermi de arco, pasar de una estructura de Fermi de arco a una parte cuadrada, una forma más cuadrática, de cuadrado, en forma de cuadrado. Entonces como tal, resultó óptimo, ¿no? Obtener esos resultados ahí. Y bueno, yo también quise hacer el abordaje en el dopaje con electrones. Eh, en el caso, se observaba una superficie de Fermi acá tal y cual, es decir,
Nosotros observamos aquí, por ejemplo, en el dopaje de hueco, cómo los huecos comienzan a ocupar esta banda acá, ¿no? Ellos se comienzan a introducir por aquí y ahí es que comienzan a formar los arcos de Fermi. Y bueno, en el caso de dopaje con huecos son los electrones, los electrones comienzan aquí a ocupar esta parte acá, es decir, los huecos comenzarían a ocupar acá esta parte acá para crear esos arcos y en el caso de los electrones dopantes comenzarían a ocupar esta esquina acá, ¿no? Que son las esquinas acá de las bandas y se observa esa forma estructural, ¿no? Y yo observaba también que con esos parámetros, en definitiva, alrededor de 0.17 concentración de electrones, se observaba la estructura de superficie de Fermi donde ya como tal parecía un cambio estructural, se observaba, ¿no? Significativo. Y esa criticalidad cuántica en 0.17 para el dopaje de electrones es también la mencionada en la bibliografía, en el estudio experimental. En el caso de electrones, en el caso de dopaje con hueco es 0.2 y en el caso de dopaje con electrones 0.17. Entonces, me parece, a partir de ahí ya todo estaba realmente como tal bien optimizado, ¿no? Y, y bueno, ya era básicamente caracterizar como tal el pseudo-GAP, es decir, cuál es la discusión física que se obtiene a partir de esos resultados ya obtenidos en esa base de estado. Eh, y es básicamente el hecho de que ese pseudo-GAP que se abre con alrededor de 100 milielectronvoltios, ¿no? Favorece, como tal, está definido en una reducción en la densidad de estado, dado la limitante de dos electrones sobre la misma sublátice, poder ellos como tal saltar por el principio de exclusión de Pauli. Es decir, vamos aquí al gráfico aquí. Como es, por ejemplo, sobre aquí el término de pseudogas, que es como tal entre sitios sobre la misma sublátice, y estos son segundos vecinos, ¿no? El hecho de que si los electrones estaban localizados en los sitios cobre hasta cierta concentración del buraco o electrón dopante, la localización de ellos aquí no le iba a permitir, es decir, la mayor probabilidad de localización de ellos aquí no le iba a permitir como tal ese salto, ¿no? Entre sitios, entre segundos vecinos más cercanos. Entonces, como tal, es un constraint ahí que es básicamente basado en el principio de exclusión de Pauli, y entonces a partir de ahí sí se observaba de que era básicamente en la medida que se iba dopando el material, esa probabilidad, ¿no? Que se iba reduciendo hasta que en definitiva encontraba la criticalidad cuántica y ya sí se podía favorecer ese salto. Entonces, esa fue básicamente la definición del pseudogas que yo introduje en mi tesis de doctorado como un estado propiamente que favorecía una reducción de estado en los sitios cobre, dado ¿no? La repulsión de color significativa que va a haber en esos sitios, ¿no? Hasta una determinada concentración de huecos o electrones dopantes hasta que en definitiva se llegaba a un estado paramagnético. Entonces, ah, meu Deus. Ok, entonces aquí está. Después de eso, básicamente rápidamente le paso a mencionar un estudio experimental que fue posteriormente a la tesis mía fue publicado, ¿no? Donde ya ellos obtienen como tal que existe una concordancia ahí entre la transferencia de carga, ¿no? Y como tal un gap para esa transferencia de carga, es decir, como tal los superconductores de cuprato, los que nosotros intuíamos inicialmente que era una criticalidad cuántica debajo del domo superconductor, que es como tal lo que descifrar esa criticalidad cuántica era en definitiva lo que iría a descifrar básicamente algo significativo ahí en las propiedades de los superconductores, las propiedades de los cupratos superconductores, como era el caso de pseudogas. Bueno, ellos encuentran también ahí que esa criticalidad cuántica no existe en el dopaje y donde ese gap para la transferencia de carga, ¿no?
va bajando en la medida en que, en que se van incorporando, ¿no? Los, como tal los pares, ¿no? Los pares de electrones que a través del dopaje. Es decir, se sabe que el hecho de la alta repulsión de Coulomb en los sitios cobre, que favorece a una física de Mott, los electrones, por ejemplo, los electrones dopantes o los huecos dopantes, en definitiva son los portadores de carga y son los que en definitiva van a encontrar ahí unas ciertas situaciones en las que va a favorecer eh, eh, una aproximación entre ellos debido a esa alta repulsión de Coulomb en el sitio, ¿no? Que de cierta manera ellos van a intentar, es decir, la física que aquí se aborda es básicamente como, dado esa repulsión alta de Coulomb en el sitio, esos electrones o huecos dopantes irán a encontrar situaciones de saltar de una forma optimizada que en definitiva pueda ayudar a que ellos se estén próximos, básicamente por esa repulsión de Coulomb alta en el sitio. Y bueno, ¿cómo es que en definitiva se encuentra una criticalidad cuántica que se pasa de un estado isolante antiferromagnético a cero dopaje hasta un estado paramagnético y donde ya se pierde y se pasa a un estado metálico paramagnético y metálico desordenado, ¿no? Paramagnéticamente y como tal metálico allá en la criticalidad cuántica? Y bueno, todo eso está como tal eh, eh, compatibilizado, ¿no? Entre esa transferencia de carga, entre la energía para la transferencia de carga, ¿no? Que es el gap S, y entre como tal en la densidad de pares de electrones que son a través de esos huecos o electrones dopantes, ¿no? Entonces, a, a modo de conclusión, lo que intenté aquí fue como tal hacer un abordaje, ¿no? De cómo un modelo de cálculo de primeros principios basado en campo medio, ¿no? Con aproximación de Hartree-Fock fue introducido en la literatura para hace ya unos 15 años para intentar describir propiedades físicas de los superconductores de alta temperatura crítica. Aquí yo propongo un hamiltoniano que sobre esa base de estados Hartree-Fock bien describe el fenómeno físico basado es decir, que compatibiliza esa transferencia de carga entre sitios vecinos cercanos y que está asociado a ese gap, a un gap para la transferencia, ¿no? Un gap aislante para la transferencia de carga. Y eh, yo encuentro que, es decir, a través de ese hamiltoniano, sobre esa base de estado, ¿no? Donde se normalicen, se diagonalicen esa base de estado, los parámetros que yo introduzco de este material bien describen las fases aislante y antiferromagnética, ¿no? Basado en un gap para la transferencia de carga de 2 electronvoltios, alrededor de 2 electronvoltios, basado en un antiferromagnetismo, ¿no? Que es asociado a, ¿no? A esa forma en que hay como expliqué anteriormente, de electrones en una cantidad numérica impar en la célula unitaria, que en definitiva el movimiento entre ellos, entre ellos en definitiva, es decir, la transferencia de carga solo aquí va a estar como tal eh, para esa célula unitaria tratada, los grados de libertad para la transferencia de carga solamente están dados por la repulsión de Coulomb, y ya que Pauli, es decir, garantiza que en esa misma transferencia de carga los electrones se reorganizan de una forma antiferromagnética, ¿no? Entonces, ese estado isolante antiferromagnético fue bien caracterizado a través de los parámetros que se conocen experimentalmente y fueron introducidos en mi modelo. Y bueno, a partir de ahí caracterizo ese estado de pseudo-gap como la abertura de un gap que se abre en una zona antinodal de Brillouin, abajo de la superficie de Fermi, que él corresponde sí a una reducción en la densidad de estado en los sitios cobre. Entonces, pero dadas las dificultades hasta acá atravesadas,
para poder abordar de una forma general el modelo. Espero que en definitiva una idea básica sea tomada de cómo esta instrumentación de campo medio fue significativa, haberla introducido hace mucho tiempo y que en definitiva encontrase una coherencia, ¿no? A través de cálculo de primeros principios, de los parámetros introducidos que se conocían experimentalmente y encontrar esa coherencia entre el estado como tal asociado y las propiedades físicas que se observan, ¿no? Del compuesto que como tal se trata de estudiar. Y bueno, a partir de ahí creo que si nosotros continuaremos a realizar un estudio posterior sobre esa base de estado, ¿no? Y que debe favorecer a todavía un abordaje más completa de la caracterización de la criticalidad cuántica en bajo del domo superconductor y así todavía posteriormente también pasar a una base de estado, cómo que se observa la superconductividad, ¿no? A través, es decir, haciendo uso de esa base de estado, cómo podemos caracterizar la superconductividad para ese compuesto en el dopaje y por ahí ir describiendo y definiendo otras propiedades realmente que son novedosas, ¿no? En el sentido de no encontrar una definición realmente bien, bien más completa, bien mejor definida, ¿no? En la bibliografía. Y esa es la tarea, continuar ahí a abordar sobre esa base de estado otras propiedades en una extensión, ¿no? Del estudio que iremos abordando en colaboración con Alejandro Cabo Montes de Oca y José Albino Olivera de Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Joandres, para tu charla. Entonces vamos a pasar, bueno, al público que nos sigue puede dejar sus preguntas a través de las redes sociales donde está siguiendo esta transmisión. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas de los panelistas. Vamos primero con las preguntas del profesor Mario Reis. Mario, ¿tienes preguntas, Mario Reis? Opa, obrigado. E Andres, obrigado pela sua apresentação. Eu não tenho perguntas, mas de qualquer maneira, parabenizo pelo seu trabalho, bastante completo, e desejo sucesso aí na sua continuação do seu trabalho. Muchas gracias, Mario. Bien, ok, Mario Reis. Bueno, pasamos entonces a ver si hay preguntas do profesor de la Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro, Isaías Gonzaga de Oliveira. Obrigado, Luiz. Não, eu não tenho perguntas. Muito obrigado, Yondras. Obrigado a você. Ok, pasamos entonces a la Universidad Federal de Rio de Janeiro con Mauro Doria. Mauro, ¿preguntas? Sim, tenho perguntas. Obrigado pela apresentação, Leandres. Muito bom o seu trabalho. Eu queria saber o seguinte, esse valor de 100 milieletronvolts para o pseudogap para a temperatura T igual a zero? Ou você supõe que esse valor é o mesmo para toda a temperatura na reta, né? Aquela reta que separa o semimetal, né? No estado normal, né? Acima do domo supercondutor. Eu não entendi bem se você tomou ele independente da temperatura ou não. Sí, perfecto. Es una pregunta bien para se localizar en cómo un entendimiento que no, si no conseguí yo creo que abordar completo. Bien, una pregunta magnífica ahí, para favorecer ahí ese entendimiento. Bueno, aquí tenemos esa estructura en el diagrama de fase de pseudogás. Se conoce que ese valor de pseudogás alrededor de los 100 milielectronvoltios es un valor, el máximo que se observa como tal en el estudio experimental, ¿no? Ahora, ese valor como tal, es decir, esa estructura de pseudogás se sabe que aquí tiene, es decir, un régimen de pseudogás existe en el dopaje y en la temperatura, ¿no? Ese valor máximo que yo
obtuve sobre los 100 milielectronvoltios. Ellos en el estudio experimental, ellos encuentran que cuando los electrones comienzan a moverse, porque aquí está un estado antiferromagnético fuerte, donde es decir, por ejemplo, aquí a dopaje cero, cada cobre, el sitio cobre está ocupado por un electrón, ¿no? Y entonces, es decir, es un estado robusto, bien antiferromagnético e isolante. Y bueno, en la medida que se va dopando, ya se va perdiendo como tal los electrones comienzan a encontrar esa capacidad de moverse a los sitios vecinos más cercanos. Y bueno, se encuentra que ese se da más o menos alrededor de aquí de 0,5 H, 0,3 más o menos por ahí. Se encuentra aquel valor que alrededor de los 100 milielectronvoltios. El hecho de yo aproximarlo a 100 milielectronvoltios, alrededor, es decir, para ese valor aquí de cero dopaje, ya es una aproximación más suficiente en el sentido de optimizar los parámetros. ¿Por qué que se va a observar aquí en la medida que se dopa? Se dopa porque es cuando los electrones comienzan a moverse y ellos encuentran ese constraint para ellos no poderse mover a sitio, por ejemplo, sobre la misma subred. Ellos encuentran esa incapacidad dado como tal, el principio de exclusión de Pauling. Pero ya es un valor que en definitiva sí se conoce que está alrededor de los 100 milielectronvoltios en su valor mayor, ¿no? Mayor y que se va perdiendo en la medida que se dopa con hueco, ese valor va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta hacerse cero, ¿no? En esa criticalidad cuántica y es básicamente que como va disminuyendo la densidad de carga, ¿no? Ahí y los electrones sí ya van encontrando una capacidad mayor de movimiento a segundos vecinos. Y igual sucede aquí en el caso con la temperatura, en definitiva, si no, por ejemplo, dopaje cero y temperatura, es básicamente igual. Se tiene un valor máximo alrededor de los 100 milielectronvoltios y que él irá perdiendo en la medida que los electrones, ¿no? En la medida que ellos comienzan a ocupar, ¿no? Las bandas y se va perdiendo como tal, va existiendo esa transferencia de carga, ¿no? En la medida en que ya va existiendo con la temperatura, ¿no? Ya va a haber mayor movilidad y en definitiva la transferencia de carga, la movilidad propiamente entre los vecinos cercanos, ¿no? Va a crear estados probables de ocupación atrifodo diferentes hasta que en definitiva ellos sí, para una temperatura que posiblemente sea mayor que la temperatura de Nil, según aquí indica, ¿no? Ya se pierde como tal ese constraint, ¿no? Del movimiento a segundos vecinos. Básicamente ves que ese estado de Sedoga es diferente de este estado isolante antiferromagnético, ¿no? Que yo trato, son dos estados que yo en definitiva iré a tratar más adelante para ver cómo es que se produce esa fase spin glass. Y bueno, por ahí creo que ya respondí su pregunta. Não, obrigado. Obrigado, Mario Doria, por sus preguntas. Bien, pasamos ahora, Ángel Bustamante, ¿tiene preguntas? Ángel Bustamante, decano de la Está Facultad de escrito. Economía. Ah, ya, está escrito. A ver, dice, ¿qué significa la parte del hamiltoniano? ¿Qué significa la parte del hamiltoniano n sub i, n sub j? Es básicamente la concentración aquí, N sub I, Sí. acá. Básicamente como tal la concentración, ¿no? En los sitios cobre, es básicamente la concentración de electrones, ¿no? Que crean esa concentración, ¿no? En definitiva, aquí vamos a ver cómo a través de la aproximación a Trifón, ¿no? En definitiva, ¿no? Va a haber sobre las mismas látiz que es T, lo que caracteriza una látiz, si es una látiz alfa o beta. Es decir, aquí tenemos la misma sublátiz, solo que tiene spin opuesto y básicamente esa concentración que se caracteriza ahí por la amplitud de probabilidad, ¿no? De ocupación de ese electrón. Que es básicamente eso aquí, estamos viendo una función de onda gaussiana con una distribución cuadrática, ¿no? De carga
y ellos tendrán cierta probabilidad, los electrones a través de esa transferencia de carga tienen cierta probabilidad de ocupar un mismo sitio con espines opuestos, y a partir de ahí es que se produce esa repulsión de Coulomb en el sitio. Ok. Gracias Ángel Bustamante por su pregunta. Ángel Bustamante Domínguez, decano de la Facultad de Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Meira, por favor, y su cámara, si posible. Rogeiro de Almeidas, micrófono, activar micrófono. Parece que ha dejado su pregunta escrita. Dice, punto abierto, en un diagrama de dopaje, dos cuprados que ainda no es completamente comprendida. A región o diagrama donde superconductividad es suprimida, mismo que el material esté dopado. Menciona que su micrófono no está trabajando. ¿Puedes leer la pregunta en los comentarios, por favor? Está en el chat, en el Sí, en el caso. chat está. Ok, yo veo un ok aquí, no veo bien la pregunta. Ya, voy a copiar, te lo voy a copiar por Por WhatsApp. favor, copia y envía ahí para... Ya, te envío por WhatsApp, ¿ok? Chequea en tu WhatsApp. Puedes copiar y enviar en el mismo Ya, chat a ver si sale. ya, y ya te lo envié por WhatsApp y también por el mismo chat también te lo voy a enviar, ¿ya? Un momentiño, por el mismo chat. Ya, te acabo de enviar por el mismo chat. Ah, un momentiño, este no Ah, es, ese no es, disculpa, es ajá, otro. envía, por favor, no. Ok, disculpa, había tenido el mensaje de otro. Oh, no. A ver, a ver, ese momentiño, por favor. Es que aquí está. No, no se puede. Más, ¿puedo leer un ratito? ¿No da No, para aquí copiar y parece. pegar? No para copiar y pegar. Entonces, pero lo leo nuevamente. ¿Puedes comentar sobre o punto abierto en un diagrama de dopaje dos cuprados que ainda no es completamente comprendida? A región no diagrama onde superconductividad es suprimido dopado. Bueno, medio que se interrumpió tu wifi ahí. Voy a intentar a ver si Ya, Rogeiro, es acá. envía Él básicamente, creo que si yo entendí, es cómo es que se manifiesta esta está bien. superconductividad, argumentar cómo se manifiesta esta superconductividad en la medida que se incrementa el dopaje. Por ejemplo, aquí en el dopaje con hueco, cómo ella se va manifestando hasta tener un valor máximo y después va a ser suprimida en un dopaje mayor. Bueno, yo todavía no he hecho el abordaje de la Cierto. superconductividad, es decir, no es como tal un- algo que quiera aquí, es decir, aunque estoy haciendo el estudio, no es algo que objetivo aquí que quisiera abordar porque son resultados inclusive que todavía no he publicado, pero sí, básicamente lo que se trata aquí es... es ver como, por ejemplo, el hecho acá de que ellos tuvieron experimentalmente. Dar un tiempo a hacer cargar aquí la presentación que demora un poco. El hecho de ellos obtener aquí que la densidad de pares de electrones sea caracterizada a través de ese gap de transferencia de carga, ¿no? Ya se observa, ¿no? A través de mi modelo, de cómo pudiera ese gap de transferencia de carga, ¿no? Cómo como tal ese campo medio que yo caracterizo, es necesario para, en definitiva, obtener ese abordaje de la superconductividad. Y sí, claramente, en la medida que tú vas introduciendo electrones o huecos dopantes, ¿no? Ese gap para la transferencia de carga ir variando y hasta obtener en definitiva, después se va a obtener ese domo superconductor en una forma característica que tiene un máximo y después se va a perder la coherencia de pares superconductores un poco a una temperatura, por ejemplo, a un dopaje superior, ¿no?
Entonces, pero pasa por esa base de estado que yo introduzco en la bibliografía y a partir de ahí ver cómo, es decir, yo estoy en el momento haciendo ese estudio de cómo electrón y fonon o electrón, o básicamente es esto, electrón acá, esa repulsión de Coulomb, electrón, es significativa para obtener esa descripción, ¿no? De ese domo superconductor que tiene en la medida en que se va creciendo, él como tal tiene un máximo aquí, una temperatura crítica máxima y después se va perdiendo, ¿no? En la medida que se aumenta el dopaje, ¿no? Y, y bueno, es significativo que el estudio experimental, a día de hoy que se sabe, también complementa el abordaje que yo estoy haciendo de campo medio y a partir de ahí es de esperar también que esa estructura de domo superconductor sea observada, ¿no? En el análisis que yo haga para la superconductividad. Bien, gracias. Um, la pregunta de Rogero Almeida. Él es de Minas Gerais, pero trabaja en el grupo del profesor Albino Aguiar, en la Universidad Federal de Pernambuco. Bien, entonces pasamos al Centro Atómico de Bariloche con Alexander Hernández. Alexander. Hola, Joandrés, gracias por la presentación. La verdad fue muy clara. Por ahí tenía una pregunta relacionada que en algún momento mencionas que el modelo de campo medio está basado en primeros principios. ¿Podrías explicar un poco más por qué dices eso? O sea, ¿dónde está la conexión con los primeros principios? Perfecto, perfecto. Esa conexión con los primeros principios, yo inclusive lo iré a abordar un poco en una publicación posterior, donde yo básicamente caracterizo completamente esa base de estado. Y es básicamente definir o caracterizar completamente esa criticalidad cuántica que está viendo, ¿no? En 0.2 y cómo esa base de estado, en definitiva, a través de un parámetro que es significativo en esa transferencia de carga, que yo también lo introduzco en la tesis, pero sin embargo no lo discuto aquí, porque básicamente es el hint para, eh, como tal, caracterizar completamente esa quantum phase transition en base de un domo superconductor. Bueno, qué puedo solo hasta el momento, con lo que introducí hasta aquí, cómo puedo decir que de primeros principios, aun cuando eh, no está claro el hamiltoniano en un todo? Porque, por ejemplo, yo introduzco acá esa forma, ¿no? De exchange de electrón, de spin de electrón, ¿no? De esa forma así, ¿no? Y él no tiene como tal una ah, un significado claro, ¿no? Hasta aquí le puedo comentar que, es decir, en la célula unitaria, ¿no? Está viendo, y esa fue la aproximación que yo como tal observé en el inicio cuando introduje este hamiltoniano, de cómo básicamente tiene que ser básicamente la mudanza, es decir, si tenemos dentro de la célula unitaria aquella física manifestada por Mott, donde hay una alta repulsión de Coulomb en el sitio cobre, y cómo esa física todavía va a ser extendida en la medida que se dopa. ¿Verdad? Ese como tal es el inicio del modelo. Ahora, ¿cómo es que se preserva esa física todavía para encontrar la criticalidad cuántica y todavía hablen de eso? A través simplemente de variar la densidad de carga en la célula unitaria. Es decir, la célula unitaria es básicamente compuesta por el electrón cobre y el electrón que está en el sitio cobre y dos oxígenos, ¿no? Que esos dos oxígenos están duplamente ocupados. Entonces, en la medida que yo voy variando esa densidad de carga en esa célula unitaria, va viendo un movimiento de los electrones, ¿eh? Y ese movimiento de los electrones básicamente va a estar sí, caracterizado a través es decir, básicamente estaba caracterizado por la variación de carga
la variación de carga en la célula unitaria. Y esa variación de carga en la célula unitaria está dada básicamente en campo medio, es a través de esa gaussiana. Entonces es una forma cuadrática donde estamos viendo aquí, por ejemplo, un radio para el orbital S cuadrático, que él irá variando con en la medida que se va variando la carga. Y en definitiva, esa variación de la carga, ¿no? En el sitio, que es en definitiva lo que va a ir variando como tal, porque esto aquí, en definitiva, es la repulsión de Coulomb de dos electrones con probabilidades de llegar en un mismo sitio, pero que se está evidenciando que es simplemente a través de una repulsión de Coulomb, es decir, a través de una física que tal vez está por detrás, que es la física de Mott, ¿no? Porque aquí esta transferencia de carga como tal, una transferencia de carga virtual. En el hecho, por ejemplo, de yo introducir aquí un T cuadrado, es porque en definitiva, si hay dos electrones que están en sitio S, ellos se encuentran, por ejemplo, en el sitio oxígeno, y ellos van nuevamente a ocupar el sitio cobre, ¿no? Porque eso es lo que hace, porque como, es decir, los buracos dopantes van a ocupar los sitios cobre, que es donde mayor repulsión de Coulomb existe. Entonces, en la medida que va colocando esos huecos dopantes, sí va a existir movilidad y va, pero esa física todavía por detrás, el background de esa física está en que existe un exchange ahí, como tal una transferencia de carga virtual, ¿no? Y es por eso que yo tomo ese T cuadrado aquí y básicamente tomo también ese U0 como como tal, la repulsión de Coulomb en el sitio, básicamente también definido por esa función de onda que irá variando la carga. Entonces, es decir, existe un parámetro significativo, sí, para caracterizar en definitiva la transición de fase cuántica y en definitiva ya describir abiertamente de una forma más clara por qué primeros principios en el formalismo este que se está haciendo. Sí, existe. Ahora, ese abordaje pasa por unos resultados que yo todavía no he publicado, pero que sí encuentra básicamente la fenomenología, está acá, en este hamiltoniano, y encuentra así una correlación. Existe una correlación ahí en la medida que se va variando esa densidad de carga en la célula unitaria, y esa correlación va a ser manifiesta a través de ese parámetro, va a ser manifiesta en cómo, yo no sé por qué está demorando en cargar esas últimas diapositivas. Bueno, cómo es, por ejemplo, que esa variación de la carga en, la célula unitaria irá en definitiva, ¿no? Variar ese gap para la transferencia de carga y esa densidad, esta densidad aquí que estamos viendo, densidad de buracos, por ejemplo, de huecos dopantes. Entonces existe una forma lineal aquí, como estamos viendo, de campo medio para el material que yo uso. Y entonces sí, existe una correlación ahí. Solo que yo no la quisiera abordar aquí efectivamente porque todavía no fue publicada, pero sí entiendo la cuestión, la base de la pregunta que usted me hace, y es para básicamente comprender por qué los parámetros, por qué es un de primeros principios, porque primeros principios estamos hablando de una caracterización completa de primeros principios. No es como tal, por ejemplo, yo introduje esa forma aquí, esa forma que yo estuve así, es como que yo la coloqué ahí. Sin embargo, ella encontró una significación en la base de estado cuando yo diagonalicé, y es básicamente por una competición fundamental que está habiendo entre la transferencia de carga y la repulsión de Coulomb en el sitio. Esa competición fundamental se debe ahí a un parámetro específico que encuentra así para la criticalidad cuántica, encuentra razón, significado como tal, y a partir de ahí, si todos los parámetros tienen que mechar de una forma físicamente bien descrita, ¿no? Y eso es lo que yo pretenderé abordar en un artículo que en definitiva describa la Quantum Phase Transition en base del domo superconductor, ¿no? Posteriormente. Bueno, gracias de nuevo, Joandris, por la charla y también, bueno, por la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias, Alexander Hernández, del Centro Atómico de Bariloche, en Argentina, por su pregunta.
Bien, vamos al CIMBESTAB de México con el profesor Arturo Martínez. Arturo, ¿tienes preguntas? Buenos días, Luis. No, no tengo preguntas. Gracias. Ok, Arturo Martínez no tiene preguntas, entonces movémonos con Stuart Holmes de la Universidad de Cambridge, University College London. Stuart, question? You have questions? Andres, muchas gracias. Many thanks. A very nice presentation. I have a very simple question. You are modeling adding strontium to your oxide, and it's a small gap. It's quite a small gap. You're changing that with doping. Would your model stand up to, say, applying hydrostatic pressure and instead of changing the doping, applying hydrostatic pressure? Presión, Luis, si entendí es cómo varía la presión de presión. Sí, sí. ¿Cómo varía el gap, né? Strontium. Stuart, could you repeat, please? So the effect of the gap is changed using alloying with strontium, and your model predicts this gap. Would your model stand up to hydrostatic pressure data where you can change the size of the gap? The gap is quite small, 100 MeV gap is quite small. With hydrostatic pressure, you should be able to improve that to a much larger gap. Would your model be able to predict that? I'm sorry, it's not quite my field, so I'm struggling to ask a good question. En un caso es bajo presión, ¿cómo que sería, según entiendo, cómo sería ese gap? Bueno, en definitiva, sí es... es aquí, se va introduciendo estroncio, ¿no? Y en las camadas como tal acá, es decir, aquí por ejemplo en esta estructura, los lantanos no están acá, son lo que en definitiva son sustituidos por estroncio, y en definitiva ahí es que van ocupando los huecos dopantes, van ocupando acá esta camada cobre-oxígeno, y ahí es que se va formulando como tal el dopaging, ¿no? A través de la sustitución de estroncio por lantano. Entonces, es un gap, sí, simplemente es bajo, de 2 electronvoltios. Se sabe, por ejemplo, que el gap para de Mohs, de la alta repulsión de Coulomb debido al sitio de Mohs, es sobre los 8 electronvoltios. Y aquí, si aquí el gap es bajo, porque es un gap que existe para la transferencia de carga entre los sitios cobre y oxígeno. Entonces, ese gap es significativo por el hecho de, es decir, electrones de sitios próximos, ellos encontraron una correlación ahí, guardando todavía la física de Mohs de alta repulsión de Coulomb en el sitio cobre. ¿Cómo podría, según entendí, es cómo podría variar ese gap en el caso de presión? Es decir, claramente el diagrama de fase aquí que yo coloco acá es bajo temperatura y huecos dopantes, electrones dopantes, temperatura sí, bajo presión. También existe esa forma sería una forma físicamente diferente, ¿no? Para, como tal, variar y obtener esas mismas, tal vez claramente esas mismas propiedades, solo que es decir, bajo presión. Por ejemplo, ya yo estudié artículos donde esos materiales son, en caso de presión hidrostática, tienen cierta estudio ya, ¿no? De cómo irá variando esas mismas propiedades bajo presión hidrostática. Y sí, es básicamente, es un parámetro donde lo mismo que pudiéramos decir temperatura, pudiéramos decir electrón o huecos dopantes, o pudiéramos decir, sí, bajo presión, que va en definitiva a hacer un cambio ahí estructural. En el caso de presión va a ser un cambio estructural ahí sobre la red, y sí claramente podría influenciar, por ejemplo, bajo presión hidrostática ya se sabe que existe un cambio, por ejemplo, en la criticalidad cuántica, y bueno, sería como tal un parámetro a todavía estudiar, ¿no? Además del dopaje y la temperatura, y que sí, en definitiva, sí va a tener una caracterización, yo diría, similar
en este sentido a que se está observando acá, ¿no? Solo que básicamente con un agente diferente que es bajo presión, ¿no? Pero, es decir, independientemente de esos agentes que están habiendo, que se pueden introducir termodinámicamente, químicamente, ya sea como el dopaje, la temperatura, la presión, la física aquí que está viendo es una física aquí que sale acá del punto cero, ¿no? Donde existe esa alta repulsión de Coulomb de Mott, y esa alta repulsión de Coulomb de Mott todavía encuentra un significado en el dopaje, es decir, fuera, ¿no? Donde es un estado que se va reproduciendo en la medida que esos agentes actúan, ya sea dopaje, presión o temperatura, y la forma claramente que irá a variar ese gap será distinta dependiendo de la gente que está actuando para variar ese gap, pero en definitiva la base de ese fenómeno físico está en que en que existe una correlación ahí entre los electrones de vecinos cercanos medida por esa alta repulsión de Coulomb en el sitio cobre. Entonces, pero básicamente sí, bajo presión se debe tener más o menos por lo menos de forma general, descriptiva, se va a obtener una forma de diagrama de fase más o menos cualitativamente igual que esas de aquí, ¿sí? Yes. Andres, muchas gracias. Very, very nice talk. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Eu queria, pensando ahora, como Alexandre me preguntó anteriormente también, ahora pensando, ¿no? Que él me preguntó por primeros principios. Yo quería así fundamentar aquí, Alexandre, que aquí, por ejemplo, yo uso los valores tal y cual, el hecho de los parámetros que yo ajusto, ¿no? En mi modelo, son tal y cual se obtienen de los valores experimentales del lantano, cobre, oxígeno, donde se sabe que, por ejemplo, para esa composición ahí, ese compuesto ahí, tiene una permitividad de 31, una constante de permitividad de 31, y se sabe la constante de Re. Se sabe, por ejemplo, que esa banda de Matei tiene alrededor de 3.8 electronvoltios. Entonces, a partir de ahí, es decir, básicamente esos parámetros, Alexandre, fueron los que me llevaron a establecer una base de estado con un gap para la transferencia de carga alrededor de 2 electronvoltios y un pseudo gap de 100 electronvoltios. Entonces, básicamente, la raíz del cálculo de primeros principios está en que esos parámetros que se conocen experimentalmente encontraron en la aproximación que yo hago para cuando introducí esos parámetros y que se sabe que se conocen experimentalmente, entonces como tal reproducieron esa fase isolante y antiferromagnética, aislante y antiferromagnética del compuesto, y bien la reproducieron. Entonces, por ahí se introduce, es que yo introduzo ese término de cálculo de primeros principios. Básicamente lo que le contesté anteriormente también está en cómo, por ejemplo, el hecho de yo introducir, por ejemplo, esta forma acá, ya esta forma ya no parece ser claramente de primer principio, porque es decir, es una forma ahí, forma que yo coloco, ¿no? Básicamente con la mano, que sí los parámetros los parámetros estudiados experimentalmente me llevan a un sentido de caracterización claro del material. Sin embargo, todavía está por justificar, y es básicamente lo que mencioné anteriormente, de que sí será algo a publicar posteriormente en un estudio que haré, que es básicamente la caracterización completa de la criticalidad cuántica en bajo del domo superconductor. Bien, gracias. Alexander, ¿todo bien? Sí, generalmente, por ejemplo, que lo hayas obtenido experimentalmente como una forma de obtener los parámetros, pero también puedes buscar, por ejemplo, es una sugerencia, si esos parámetros también se pueden determinar a través de primeros principios, y ahí estaría la conexión, por ejemplo, con los primeros principios, usando alguna teoría de primeros principios, y eso ya te puede ir dando pautas. Eh, eh, Muchas veces, por ejemplo, cuando uno hace cálculos de primeros principios, después termina proponiendo algún hamiltoniano modelo, y los parámetros los obtiene del cálculo de primeros principios. Entonces, generalmente, por eso uno dice que el modelo está basado, por ejemplo, en primeros principios, porque los parámetros vienen de cálculos de primeros principios. Esa es una de las formas que muchos hacemos, digamos. Exactamente. Entiendo lo que me estás diciendo. Gracias. Muchas gracias, Alessandra. Exactamente ese es el punto que yo iré a abordar en la definición de la criticalidad cuántica.
de cómo se manifiesta un parámetro ahí dentro del propiamente del modelo, se manifiesta en la variación del dopaje, cómo ese parámetro como tal es el que en definitiva crea la correlación ahí para en definitiva caracterizar esa criticalidad cuántica, ese estado en el dopaje. Entonces, si el parámetro ese parámetro en definitiva sí irá a caracterizar de una forma más clara tanto la transferencia de carga como la repulsión de Coulomb en el sitio, como un exchange que está viendo ahí de primeros vecinos, que tiene esta forma y es básicamente, es decir, es una caracterización que sí comprendo que de que los parámetros, por ejemplo, esta forma acá, tiene que tener un significado, como usted bien menciona, tiene que tener un significado inclusive de primeros principios. Y eso es lo que yo intentaré abordar en un próximo trabajo. Muchas gracias, Alessandro. No, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, Alexander Hernández, por su pregunta. Bien, entonces vamos a ver si hay preguntas del público. Ximena, ¿hay preguntas de las redes sociales? Profe, buenos días. No, en este momento no tenemos preguntas aquí de la Universidad Nacional. Todos pues hablan que es un interesante tema y que muchas gracias por la charla. Bien, muchas gracias, Ximena. Perfecto. Bien, entonces creo que ya no hay más preguntas. Entonces, yo, Andrés, me parece que tienes que hacer un agradecimiento, no sé, al CAPES, digo, Sí, al yo, CNPq, no sé, o unas palabras de despedida a nuestro público. Sí, yo quiero ¿Puedes dejar de agradecer compartir? fundamentalmente quiero agradecer a CNPq, que fue quien eh, fundamentó, ¿no? Mis bolsas de estudio, tanto en mi estudio de posgraduación aquí en la maestría y en el doctorado, como ahora en el, eh, en el nivel de posgraduación, postdoctorado que me encuentro con el profesor Albino, donde dentro de su grupo estamos caracterizando, haciendo una mejora, ¿no? Al niobio, ¿no? Al niobio, como tal un superconductor, es decir, se sabe que es un material que alcanza superconductividad, ¿no? De forma convencional. Y se está tratando ahí de como tal hacer unas mejoras, ¿no? Mecánicas y es lo que tal y como tal intenta implementar el grupo dentro del proyecto de la CNPq y bueno, agradezco eh, a- eh, el soporte, ¿no? Que se viene fundamentando, ¿no? En estos 2 años de posgraduación y que también han soportado, ¿no? Este estudio que estamos haciendo sobre superconductividad, eh, de cómo podemos de una forma más realista caracterizar un levantamiento de la temperatura crítica eh, respecto a los superconductores convencionales. Eh, el hecho de este trabajo que presento es como tal un estado que yo caracterizo, un estado de la materia que existe en los superconductores de cuprato y ese estado de la materia, comprender ese estado de la materia como tal, comprenderlo y caracterizarlo y definirlo propiamente es lo que en definitiva está creando una diferencia con respecto a los superconductores convencionales y esa diferencia la que en definitiva, es decir, ese estado de la materia que se manifiesta aquí en los superconductores no convencionales, que es el que estoy caracterizando aquí hoy, es como tal en definitiva lo que esa introducción de ese estado en definitiva es lo que hace una diferencia con los superconductores no convencionales y es lo que crea en definitiva el levantamiento de la temperatura crítica con respecto a los no convencionales, ¿no? Y estamos entonces haciendo un esfuerzo ahí en continuar a describir esas propiedades y todo ha sido soportado, ¿no? por CNPq en el proyecto que nos encontramos hoy eh, en mi postdoctorado, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Joandris. Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor, y a todos los panelistas que se encuentran conectados, por favor, abrir sus cámaras y sus micrófonos para decir hasta luego a Joandris. Deja de compartir, Joandris, tu pantalla, por favor, para que los panelistas puedan saludarte y decirte hasta luego. Muchas gracias por la atención a todos también. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego a todos. Chao, gracias. Chao. Puedes cortar Gracias, transmisión, muchas Jimena. gracias.